Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Derecho probatorio. Objeto de la prueba judicial. El objeto de las pruebas judiciales es establecer la veracidad de los hechos controvertidos en un proceso legal. Sirven para convencer al juez o tribunal de la existencia o inexistencia de ciertos eventos relevantes para la resolución del caso. ¿Qué se prueba? El objeto de la prueba se centra específicamente en hechos controvertidos, que son aquellos sobre los que las partes en litigio tienen un desacuerdo. Si un hecho es admitido por ambas partes, no requiere prueba. Hechos relevantes, donde la prueba debe versar sobre sucesos que tienen una relación directa con la controversia y la aplicación de la ley. Si un hecho no es relevante para el caso, la prueba puede ser rechazada por el juez. Afirmaciones de las partes. Las pruebas buscan respaldar las narrativas y pretensiones que cada parte expone en su demanda, contestación o alegato. ¿Qué no se prueba? Existen ciertos elementos que, por su naturaleza, no necesitan ser probados en un proceso judicial. El derecho. Los jueces y tribunales están obligados a conocer y aplicar el derecho, por lo que las leyes no son objeto de prueba. Hechos notorios. Son aquellos hechos de conocimiento público general de los que no existe duda razonable. No requieren ser probados ante el tribunal. Hechos admitidos. Los hechos que una parte reconoce o acepta como ciertos durante el proceso no necesitan ser probados por la otra. Finalidad. La finalidad de la prueba es triple. Función de convicción. Persuadir al juzgador sobre la realidad de los hechos en disputa. Función de verificación. Corroborar la verdad de las afirmaciones que una parte hace ante la otra. Función de reconstrucción. Aportar al juez los elementos necesarios para reconstruir, de la forma más fiel posible, los acontecimientos que originaron el conflicto. El objeto de la prueba judicial es demostrar la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos dentro de un litigio. No todo puede ser objeto de prueba. Por ejemplo, las máximas de experiencia, el derecho vigente, los hechos notorios y aquellos admitidos expresamente por las partes no requieren demostración. En este sentido, el objeto de la prueba se centra en los hechos controvertidos, es decir, aquellos que son afirmados por una parte y negados por la otra. Su esclarecimiento permite que el juez cuente con los elementos necesarios para dictar una sentencia justa. El objeto de la prueba debe ser lícito, posible, pertinente y útil al proceso. Por ello, la admisión o rechazo de una prueba por parte del juez depende de si contribuye efectivamente a la resolución del conflicto.
Para comprender el objeto de la prueba judicial en materia de derechos humanos, es útil analizar un caso hipotético, a diferencia de los juicios tradicionales donde se busca la verdad sobre hechos concretos. En esta área, se busca demostrar una violación de derechos humanos que generalmente involucra a agentes del Estado. Ejemplo hipotético. Caso de desaparición forzada. Contexto. Víctimas. 4 activistas comunitarios de la comunidad de El Naranjo, en el país de Nación Libre, que desaparecieron el 10 de marzo del 2024. Hechos denunciados. Testigos afirman haber visto a las víctimas ser detenidas por individuos vestidos con uniformes paramilitares que operaban en coordinación con las fuerzas policiales locales. Objeto de la prueba judicial. En un proceso judicial sobre este caso, el objeto de la prueba no se limitaría a establecer que los activistas están desaparecidos, sino que buscaría demostrar la existencia de los siguientes hechos relevantes. 1. Imputabilidad de los hechos al Estado. Probar que la desaparición de los activistas fue obra de agentes estatales o de grupos paramilitares que actuaron con la aquiescencia o tolerancia del Estado. Hechos a probar. La coordinación entre los paramilitares y la policía local. La inacción de las autoridades frente a la denuncia de la desaparición. Número 2. Existencia de un patrón de violaciones. Demostrar que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistemático de desapariciones forzadas en la región o país. Hechos a probar. La existencia de otras denuncias de desapariciones con un modus vivendi similar y la tolerancia o impunidad de las autoridades hacia estos casos. Responsabilidad por la falta de protección. Acreditar la falta de debida diligencia del Estado en la búsqueda de las víctimas y en la investigación de los hechos. Hechos a probar. Los obstáculos o la negligencia en la investigación oficial y la ausencia de un protocolo de búsqueda efectivo. Número 4. Afectación a los derechos de las víctimas y sus familiares. Probar las consecuencias de la desaparición forzada en los derechos humanos de las víctimas, el cual es el derecho a la vida, integridad y libertad, y de sus familiares, derecho a la verdad, acceso a la justicia y reparación. Los hechos a probar son los siguientes: el sufrimiento psicológico de los familiares y las repercusiones económicas de la desaparición. Elementos probatorios hipotéticos. Para demostrar los hechos, las partes podrían valerse de los siguientes elementos de prueba, considerando la dificultad de obtener pruebas directas en este tipo de casos. Prueba testimonial. Declaraciones de los testigos que presenciaron la detención de los activistas, así como de otros miembros de la comunidad que han denunciado abusos similares. Prueba documental. Informes de ONG que documentan el patrón de violaciones en la región. Registros de la policía que muestren inconsistencias en la investigación y documentos que demuestren la omisión de las autoridades frente a las solicitudes de ayuda de los familiares. Prueba pericial. Análisis de expertos forenses sobre restos humanos encontrados en fosas comunes, si aplica. Y los informes de psicólogos que evalúen el daño a los familiares. Prueba indiciaria. La presencia de los mismos vehículos o uniformes en otros incidentes denunciados. El historial de amenazas previas que los activistas habían recibido. El objetivo final de esta actividad probatoria sería que el tribunal, más allá de encontrar a los responsables individuales, establezca la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos y ordene una reparación integral que incluya medidas para la que no se realice la repetición de estos actos. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.